Estoy re solo, más solo que el perro. Vos me dijiste que yo iba a hacer esto, que yo iba a hacer aquello, que pum, que pa, y mira cómo estoy ahora. Estoy a un esfuerzo de pegar un tiro, más o menos. Pero sentí como un abrazo así, de un papá, digamos, así enorme. Yo sentí algo que era enorme que me abrazaba así. Y de lo flaco, lo chupado que estaba, la cara perdida, súper otra persona, digamos. Vos me veo. Dios, no te conozco, te quiero conocer, ayúdame. La palabra dice, clama a mí, yo te responderé. También tengo que que vencer esa cosa. ¿Por qué? Porque la palabra dice, o sea, perdonar así como queremos que Dios nos perdone. En la vida, cuando no estás con Dios, siempre ves la vida como un vaso medio vacío. Nunca va a ver el vaso medio lleno. ¿Por qué? Porque eso es algo normal, digamos. Es algo que es normal para el mundo. Pero Nos encontramos en una nueva edición de Generación Sin Límites y en este día me encuentro con Julie. hola, amigo. ¿Cómo estás? Y nos va a contar cómo fue su testimonio, cómo fue su trayecto, su proceso en el camino con el Señor. ¿Cómo estás, Julie? ¿Todo bien? Bueno, gracias, amigo, por invitarme en esta edición tan especial. Bueno, yo soy el mejor amigo de él. O sea, yo sé que capaz muchos no lo saben, muchos seguidores. Mucho recorrido. Soy Julie. Mucha andanza, mucho recorrido, muchas historias, muchas anécdotas. Pero bueno, ahora empezamos a vivir lo sobrenatural de Dios, lo transformador de Él, así que gracias a Dios. ¿Cómo empezaste? La primera vez que empecé a experimentar mi vida en Dios. Exactamente. Bueno, la primera vez que empecé a experimentar así puntual, que digo, de sentir el Espíritu Santo, de conocer a Dios, fue más o menos cuando yo tenía 9 años. Alrededor de 9 años, 10 años, yo conocí a Dios a través de una campaña. Yo sentí que Dios me estaba llamando en una campaña que hicieron en el polifuncional. Hicieron acá los chicos. Y bueno, yo pasé, digamos, le dije a mi mamá, mamá, siento que algo me está llamando, que vaya adelante. No podía explicar, digamos, era re guachín. Y yo digo, bueno, pase, ya fue. Y pasé, y ahí empecé a llorar. Y como que me sentía súper contenido, digamos, y estuvo re épico. Me lloré todo, digamos, era un guachín llorando y parecía que estaba haciendo berrinche, pero no. Estaba sintiendo el amor de Dios. Y bueno, así toda la vida, digamos, yo de guachín conozco de Dios, digamos, obviamente mi encuentro con Dios llega muchísimo más tarde. Encuentro con Dios, yo lo llamo a, ¿cómo te puedo explicar? Muchas personas llaman el conocer a Dios, digamos, como un encuentro con Dios. Yo creo que un encuentro con Dios fue como el que Jesús tuvo con Saulo. ¿Entendés? Que a la mitad del camino, a ver, Saulo, en la palabra lo dice, digamos, él sabía quién era Jesús. Lo perseguía a los judíos, lo perseguía a los seguidores de Jesús. Él conocía quién era Jesús. Ahora, después él se encontró en el camino a Damasco con Jesús. Vino una luz sobre él y lo cegó. Pasaron más o menos 3 días y mandó Jesús a un hombre a que ore por la vida de Saulo. Y le dijo, digamos, que vaya con Jesús, digamos, o sea, lo sanó básicamente. Y le dijo que Jesús lo sanaba y que Dios lo estaba buscando. Y él se encontraba orando en su pieza. Y así fue el principio de la vida de Pablo, que Jesús encima le cambió el nombre a Pablo, que Saulo era una persona que mataba a cristianos, que lo hacía bolsa. Los perseguía, lo desollaba, o sea, las peores cosas que te imaginé. Entonces yo me miro al lado de ese personaje y no estaba tan mal, digamos. Pero bueno, digamos, yo creo que después de lo que pasó con Pablo, que fue uno de los mayores apóstoles que hubo, después de todo lo que pasó con Jesús, yo veo que fue esto, literalmente. O sea, Saulo era así, Pablo así. Totalmente diferente. Totalmente transformado. Y yo creo que eso es lo que deberíamos llamar a un encuentro con Dios. Porque, por ejemplo, yo encontrarme con alguien, a ver, me cambia el día. Por ejemplo, no sé, me encuentro con mi prometida. Después de todo el día estar separado. ¿Me entendés? Ahí se me alegra el corazón, me cambia. O sea, imagínense, después de un tiempo, digamos, yo por ejemplo lo imagino así, de no ver a mi prometida en todo el día. Y después llegar al último momento del día, encontrarla y darle un abrazo y que se me llene el corazón de alegría. Si eso me pasa con mi prometida, que yo la veo así face to face, imagínense con el maestro, digamos, con Jesús. O sea, encontrarse tiene que ser un cambio
completo, no solo en un día, no solo de un momento. Entonces yo llamaría a eso encuentro con Dios, que llega mucho más tarde, ¿no? Sí, no, total. Hay veces que juntarnos con una persona, como me ha pasado con vos, que nos hemos juntado después de tanto tiempo y es como rehabilitador, Sí. que nos ponemos al día y, y es tremendo. Entonces vos contás que tu primera experiencia fue de chiquito, Sí. pero tu primer encuentro con el Señor fue mucho más adelante. Sí. ¿Me podrías comentar cómo sentiste que fue el trayecto hacia ese encuentro con el Señor? Bueno, básicamente yo reconozco, digamos, la caminada con Dios como algo que pasa por etapas, que así como es como yo lo delimito como la madurez de las personas. Por ejemplo, a veces las personas con un proceso ya entienden la vida al toque. Entienden, por ejemplo, no me tengo que dejar engañar. No sé, te dicen una mentirita chiquita, y ya la persona entiende, ¿no? La gente que está afuera me va a engañar, digamos. Claro. ¿Entendés? Pero después hay con personas que son duras y tercas. ¿Viste? Que cuando vos le decís, chabón, no puede ser tan terco, vos no te das cuenta. Bueno, así literalmente. O sea, necio, pero una papa en la cabeza. Y bueno, o sea, con muchas personas pasa así. O sea, es mi caso. Miles de veces yo pensé que conocía a Dios. Ahí Dios venía con una cachetada y me decía, no, búscame más y búscame más. Y siempre lo que me pasaba era como que yo no estaba, hay una palabra que dice que aquel que está con el Espíritu Santo, aquel que está al lado de Dios, o que depende de Dios, digamos que se humilla, es como un árbol que está cerca de las corrientes. ¿Me entendés? Eso quiere decir que echa raíces para abajo y crece a full. Claro. ¿Me entendés? ¿Qué pasa muchas veces cuando un árbol está lejos de una fuente de agua? ¿Qué pasa muchas veces cuando un árbol tiene mucho fruto para arriba, pero nada de raíz abajo, digamos? Pasa esto, viene un vientito, chau. Se terminó el Juli cantante, se terminó el Juli Iglesias, se terminó, todo muy superficial. Entonces ya llegó un punto de mi vida que yo dije, che, loco, yo no le tengo que demostrar nada a nadie. Yo la verdad que estoy re podrido, digamos, por ahí muchas veces pasa de la gente, digamos. No, porque tal me falló, porque esta persona me hizo esto, porque esta persona no estuvo conmigo cuando pasó esto, que pum, que pam, 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 pam. Muchas cosas, digamos. Cosas que van sucediendo a medida que Sí, van entablando relaciones con claro, amistades. claro, o sea, uno muchas veces se encierra en esa confianza en las personas cuando en realidad el único que no te falla es Dios, digamos. O sea, Dios es amor, literalmente. Otra cosa no es, Él es amor. O sea, en otro lado no vas a encontrar el amor de Dios como Él es el de Él. Sí, obviamente vas a encontrar amor ahí afuera, pero es amor pasajero. Dios lo que hace es renovar todo el tiempo el amor. Por ejemplo, a ver, con Lea, miles de veces parece que es complicado estar juntos. ¿Pero por qué? Porque llega un momento en que nosotros estamos un poquito alejados de Dios, o nos alejamos mucho de Dios. Entonces empiezan a venir problemas y cada vez es peor la convivencia. ¿Pero por qué? Porque el amor humano pasa. El enamoramiento, por ejemplo, pasa, ¿me entendés? O sea, ¿qué pasa? Muchas veces vos te enamorás de Dios, pero vos no decidís amar a Dios. Claro. Eso es lo que me pasó muchas veces. O sea, yo me enamoraba, el enamoramiento se iba, me enamoraba de vuelta, el enamoramiento se iba. Era como un fueguito de yuyo, digamos. ¿Me entendés? Yo lo llamo el hermanito con fuego de yuyo, literal. Yo era ese hermanito que llega, digamos, llora todo, o llega a un campamento, llora moco tendido, le hacen promesa. Está buenísimo recibir promesa. ¿Qué pasa cuando no te pones en acción a conocer a quién te dijo la promesa? Eso es lo que pasa, ¿me entendés? O sea, Una promesa sin acción es como... es muerta, digamos, la fe sin obra es muerta. O sea, uno tiene que buscar conocer a quién me está diciendo esto. O sea, ¿qué es lo que quería hacer conmigo? ¿Cómo arranco? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Me entendés? Y ahí, haciéndote las preguntas correctas, llegás al lugar correcto. Y obviamente esto me pasó, a ver, de julio del año pasado a ahora. Pasó una situación muy fuerte, digamos, en mi vida, que yo era muy, muy adicto, digamos, a las cosas.
salía mucho de joda. Bueno, está él, Martín, mi mejor amigo, mi compañero de andanzas nocturnas. En todas En estábamos todas juntos. estábamos juntos, literal, amigo. Yo no lo puedo creer cómo Y literalmente cambió el panorama. sí, sí. De la A pasó a la Z, de negro pasó a blanco Sí, y nuestra forma de pensar y de accionar cambió totalmente. sí, totalmente. A ver, Dios transformó no solamente nuestro ver, nuestro andar. Bueno, creo que Lea dijo que iba a poner una foto ahí, seguramente apareció en el principio, de lo flaco, lo chupado que estaba, la cara perdida, súper otra persona, digamos. Vos me ves hoy en día y vos decís, che, loco, este está re gordo, está re esto, pero no, muchas personas capaz no vieron lo que yo era antes, digamos, ponerle acá en la iglesia. Ahora las personas de redes sí, digamos, o sea, esto lo voy a publicar en las redes y capaz que se van a enterar recién de lo que pasó, me van a ver gordo recién y por eso. ¿Por dónde va a andar esto? Claro, también pegué esa desaparición de las redes por eso también, digamos. Como que todo el tiempo buscaba aceptación, todo el tiempo buscaba algo que me llene y ahí caí en las drogas, en estar con una persona, estar con otra, en buscar amor en otras partes donde no es debido. Era totalmente una búsqueda. Cuando lo que yo buscaba toda mi vida lo conocí desde que era chiquito. Literalmente. Pero solamente que yo no estaba buscando correctamente. Entonces yo creo que a través de uno, el reconocer, digamos, el decir, loco, ¿qué está pasando? Reconozco mi error, reconozco que no entiendo nada, no entiendo un pomo lo que está pasando en mi vida, voy a la presencia, a la intimidad. Capaz no te sale la palabra de amor, pero decirle ayuda. Dios, no te conozco, te quiero conocer, ayúdame. La palabra Ayúdame. dice, clama a mí, yo te responderé. Y lo que él promete, lo hace. A ver, él no es hombre para arrepentirse, ni hijo del hombre para mentir. Creo que era al revés, pero bueno. Lo que él le dice cumple y él hizo muchas promesas en mi vida y hoy la estoy viendo. Y gracias a Dios, digamos, después de julio para ahora, hace poquito, el 17 de febrero, cumplí 5 meses sobrio y un mes después, digamos, que creo que lo voy a cumplir ahora, voy a cumplir 5 meses sin cigarrillo, digamos, que para mí es algo imposible, pero un día para el otro, chau. Yo no lo podía creer, literalmente, o sea, vivíamos fumando cigarrillos juntos, compartíamos cigarrillos, droga, alcohol, todo. Y verlo a Juli, después de tanto tiempo, nuestra amistad, capaz 6 años, los 5 años, siempre con un cigarrillo en la mano, pero Sí. ahora que no lo hace es como, gracias Dios. Y mucha gente se pasa la vida intentando con fuerza propia dejar el cigarrillo, dejar el alcohol, dejar la droga y no puede porque son débiles. Sí. Pero nosotros con el Señor nos fortalece y Él nos ayuda con su fuerza, con su poder, nada nuestro, a dejar esos vicios de lado. Y acá está mi amigo de testimonio, digamos, que es posible y lo hizo de la noche a la mañana, porque Sí. ahora son 5 meses, pero Eran, en ese momento no lo podías ni creer. eran 2 días, 3 días, ¿qué pasó? Una semana. O sea, era una locura. Literalmente era un cambio total. O sea, hasta mi forma de hablar cambió, hasta mi alegría cambió. Yo era una persona que no reía, era una persona súper depresiva, digamos. Bueno, ahí Martín puede dar testimonio de eso. O sea, estaba todo el día con una mala, siempre buscándole la pelusa al Durano, digamos. O sea, y claro, iba a encontrar una banda de pelo en el Durano, ¿me entendés? La vida es horrible, la vida es dificilísima, digamos. Pero ¿qué pasa? La palabra dice en la vida, a ver, en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. O sea, si Jesús está diciendo, si yo vencí al mundo, usted también puede, o sea, Jesús, que lo crucificaron, que le hicieron de todo, que lo maltrataron como si fuera un perro, digamos, siendo que él era perfecto. Entonces, no es tan difícil la vida, digamos. O sea, sí es difícil, pero si Jesús la pasó y me dijo que yo puedo, ¿cómo no voy a confiar en él, digamos? Es que nosotros desde la ignorancia creemos, o sea, sí, si nosotros somos la persona o tenemos la mentalidad correcta para afrontar esos momentos, vamos a lograrlo, pero siempre nos va a faltar algo,
Siempre falta un peso para la coca. Siempre falta un peso para la coca, literalmente. Es que sí, o sea, en la vida, cuando no estás con Dios, siempre ve la vida como un vaso medio vacío. Nunca va a ver el vaso medio lleno. ¿Por qué? Porque eso es algo normal, digamos. Es algo que es normal para el mundo. Pero eso no está bien. O sea, la vida siempre tenés que buscar el lado bueno, porque cosas malas siempre va a encontrar. En las personas van a encontrar miles de fallas. Yo en él puedo encontrar miles de fallas, él puede encontrar miles de fallas en mí. Pero hay que concentrarnos en las cosas buenas porque, a ver, los hermanos no se eligen, la familia no se elige. Pero por ejemplo, yo a mi amigo sí lo elegí. Y así todo yo elijo querer las partes que son malas, así como las que son buenas. ¿Por qué? Porque en la debilidad, en mi imperfección, Dios se perfecciona. Porque, o sea, por ejemplo, ¿qué sentido tendría si yo soy perfecto y Dios viene a cambiar algo? Digamos. O sea, esa diferencia no va a ser tan abismal. Pero la palabra dice que el Espíritu Santo se perfecciona en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da fruto. El Espíritu Santo muestra el fruto de que está Él. Hoy el fruto que yo encuentro en mi vida es que puedo sonreír, que puedo ser feliz. A ver, yo no me podía pasar todo un día sin estar tirado en la cama por lo menos 9 horas, 10 horas. No necesariamente durmiendo, sino obviamente procrastinando, súper depresivo. Yo un momento en que yo sentía que me hundía en el colchón de la depresión y obviamente estaba bajo un efecto psicodélico, híbrido. Estaba recontra dado vuelta, digamos, y sentí que el colchón me chupaba porque yo estaba llorando, digamos, horrible, horrible. Pasé por una banda de cosas, pero eso no importa porque Dios curó todo. y bueno, pasó eso, digamos, yo en ese momento, ahí, yo dije, Dios, si vos tenés promesa conmigo, si vos sos real, encima me puse a dudar en la existencia de Dios. Fíjense lo bravo que es eso. Eso es muy bravo, digamos. O sea, porque Dios existe, Dios es real y Dios es muy poderoso. Y así que Él demostró y lo está demostrando hoy en día, pegándome cachetazos todos los días para que me dé cuenta que Él es mi papá, que yo tengo que confiar solamente. Y hoy en día estoy acá solamente porque en el momento máximo, o sea, más bajo, me acordé de quién es mi papá. Mi papá es Dios y el de ustedes también. Solamente tienen que conocerlo y abandonar la orfandad, porque orfandad, ¿qué es? Es la falta de un padre. Un padre es todo en la vida, ¿entendés? Un padre es quien te da refugio, un padre es quien te da comida, un padre es todo, es quien te viste, es quien te da seguridad. ¿Qué pasa cuando no tenés a tu papá? Buscas ese amor, esa seguridad, un salir de joda. ¿Es necesario salir de joda? Gastar una banda de plata una noche y después no ganaste nada, digamos. Después con buscar personas que te rellenen. A ver, esa persona, ¿qué amor tiene por vos? Mañana va a llegar un re problema, va a quedar en silla de re, esa persona va a estar con vos. No, o sea, hoy en día todo es pasajero. Lo único que es eterno es Dios. La verdad creo que demasiado experiencia tuvimos en relaciones efímeras con bastantes personas, digamos, que claramente en las buenas están y muchas veces en las malas no están, pero hay un padre que está ahí constantemente esperando a que nosotros en las malas lo llamemos y también en las buenas. Y así te pasó, ¿no? Que cuando estabas en el punto más bajo, te acordaste de él. Sí. Y cómo es la vida, ¿no? Que cuando creemos, cuando enfocamos nuestra visión en cosas efímeras del mundo, como son la joda, la droga, las relaciones, nos olvidamos de lo eterno que es Él. Sí. Y justo en ese momento, cuando no había ni un amigo, no había ni un familiar que te entienda, Él puso su oído, extendió su mano y te dijo, Juli, estoy acá con vos. Total. Háblame. ¿Cómo fue ese momento?
Y ese momento cuando fue esa oración, tipo que yo dije, chao, acá un antes y después, Sí. que esa oración, así como vos decís, o momento que hago catarsis o hace catarsis mi fe, es cuando yo comienzo a hablar sinceramente con él. O sea, ponerle, le digo, sinceramente, con una cantidad de palabras. Ajá. Le digo, estoy hecho pelota, no hay nadie al lado mío, estoy re solo, más solo que el perro. Vos me dijiste que yo iba a hacer esto, que yo iba a hacer aquello, que pum, que pa, y mira cómo estoy ahora. Estoy a un esfuerzo de pegar un tiro, más o menos. O sea, hecho bolsa. Estaba más cerca de cabecear una bala que cabecear un gol. Eh, y era horrible, digamos. Aparte, no era algo que las personas podían ayudarme también si hubieran estado, porque era algo que estaba acá, hace una banda. Claro, o sea, hay asperezas que salen a la luz cuando terminás en el último escalón. Porque, a ver, si vos te caes un escalón, no te das cuenta que estás en bajada. Ah, bueno, me caí en escalón, nomás no pasa nada. Pero ya cuando bajás 20 escalones, che, me bajé como 20 pisos, ¿me entendés? Y así es la vida, digamos, es la vida que te cruzas en, en el día a día. Y bueno, ya en ese momento yo siempre era como muy, por así decirlo, tener un Dios muy trascendental, ¿entendés? Cuando Dios, o sea, es tan palpable así como nosotros, digamos, o sea, palpable en qué sentido, en que Él todo tiempo nos escucha, pero ¿por qué muchas veces Dios nos responde la oración? Porque, a ver, las oraciones del justo, Él las responde. ¿Y cómo es el justo? Es honesto. O sea, una persona justa es alguien que no te va a mentir, que te va a decir la verdad. Porque muchas veces hay oraciones que uno siente que Dios no responde. Pero, o sea, uno no está siendo honesto con Dios. ¿Me entendés? Entonces yo fui ahí acostado, hecho bolsa, le dije, Dios, vos me dijiste que iba a hacer esto, esto y esto. Yo no lo estoy viendo. ¿Qué pasa? ¿Me entendés? Ya llegó una situación que yo no aguanto más, le dije, ¿viste? Y ahí a partir de esa oración, esto fue, a ver, como 3 meses antes de ese cataclismo, digamos, de ese momento que se rompió todo. Fue 3 meses antes, más o menos. Pero obviamente, cuando todo anterior, digamos, a esa oración, digo, todo lo anterior, a ver, era el diablo, pasito a pasito, pasito a pasito, destruyéndome cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Entendés? Ya después, Dios, a través de esa oración, volvió a tener un papel que dice, hey, diablo inmundo, vos vas a tener que soltar a mi hijo. Ahora no, yo te voy a usar, ¿sabe para qué? Para que él llegue a mí, ¿me entendés? Y ahí es donde entran los lazos de dolor, porque él nos llama con lazos de amor, pero también nos llama con lazos de dolor, que llega a un punto que ya no podés más, digamos, que necesitas a Dios, sí o sí. Él me llamó con lazo de amor, pero yo no veía quién él era. Yo necesitaba los lazos de dolor para ver lo malo que era el mundo, lo malo que era la vida sin él. Entonces, de acá para atrás, a la oración, el diablo totalmente legalizado para destruirme. Pero después, para adelante, Dios empezó a usar distintas situaciones y empezar a sacar esto, saco aquello, destruyo esto. O sea, obviamente el diablo, que Dios le dio la autoridad. Hoy se habló justamente sobre Job, que la palabra dice que Job dijo en un momento, a ver, del vientre de mi mamá salí desnudo y voy a irme sin nada. Entonces, Dios dio, Dios quitó. A ver, Dios te da y Dios quita, pero aquel que hace las cosas para llevarte al punto de que necesitas a Dios es el diablo. ¿Por qué? Porque el pecado, digamos, que te lleva al arrepentimiento, no es un pecado hecho por Dios y impuesto por Dios. Es un pecado por el diablo, digamos, porque el pecado es del diablo. Entonces lo que muchas personas piensan es, no, que qué sé yo, que Satanás está, no sé, operando ahí, qué sé yo. A ver, Satanás no tiene ningún poder para operar y tomar autoridad, sino que él va hasta allá en el cielo y dice, che, ¿puedo tocar la vida de tal persona? Sí, toca todo en su vida, pero no deje que se mate. Yo toda mi vida me había pasado que tenía muchos pensamientos así de autoflagelarme, muy suicida, digamos. Y ahí era como una tristeza que me ahogaba, pero nunca llegaba a ese momento, digamos, de querer
de querer acabar con eso. Entonces ahí se empezó a pudrir todo, se empezó a pudrir todo, se empezó a pudrir todo, llegó a un punto que dije, no, ya está. Y en ese momento máximo, digamos, cuando me pasó un problema muy heavy, llegó un auto, me fumé un pucho antes de entrar al auto. Me fumé un pucho y dije, nada, necesito un ratito para fumar un pucho. Chao. Todo, el pucho. El pucho, decía yo, ¿viste? No me muevas de acá, me fumé un pucho. Me fumé un pucho y me subo al auto. Tac, me meten en la iglesia. Me dijeron, vos no te mueves de acá hasta que yo vuelva. Ya. Claro, llegué acá, entregaron una palabra que justo era para mí, wow, qué casualidad. Claro, no era justo, no es casualidad, no existen las casualidades. Existe el operar de Dios. Dios opera de manera que no vamos a entender ni en pedo. ¿Entendés? Perdón, ni a gancho. Tengo que dejar de decir ni en pedo. Dios opera de formas que muchas veces uno no va a entender. O sea, hay personas que preguntan, ¿por qué pasa esto allá? ¿Por qué le pasó esto a esta persona? ¿Por qué se murió mi abuelo? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué se murió mi hermano? Yo no te puedo decir. Ninguno de nosotros puede responder esa pregunta. Solamente el Padre. Y situaciones se dan porque el Padre lo determina. Y porque Él deja que el diablo toque en ese lado para que vos vayas y digas, che, loco, ya probé con esto, ya probé con aquello, ya probé con esta cosa. Lo único que me queda es decir, Dios, no entiendo nada, ayúdame. Y ahí Dios te hace, te enlaza y te saca de ese pozo. Es como una abeja cuando se cae en el pozo. A ver, muchas veces Dios ve que vos te estás pataleando, estás luchando por tu vida. Pero ¿qué pasa? No, las personas, vos cuando se cae una abeja o un animal en un pozo, vos no podés agarrarlo hasta que se tranquilice. Porque si vos vas en el momento que tiene fuerza, que te puede matar, que te puede pegar una patada, te puede hacer daño, eso te puede lastimar a vos. Entonces vos tenés que esperar al momento que el animal se debilite, que el animal ya no te pueda patear, no te pueda hacer nada, ahí le pones el lazo y la sacás. Eso es lo mismo que Dios hace. Totalmente. Es que a veces nosotros nos preguntamos por qué nos pasan tales cosas. Sí, sí. Cosas malas, cosas buenas, interminable cantidad de cosas. Pero no nos hacemos la pregunta correcta, que es ¿para qué pasan estas cosas? Que es total. El énfasis correcto para poder tener una visión más allá del problema. Total. ¿Y cómo te sentís ahora, después de todo esto? Recopado. Sí, es increíble, digamos, o sea, después de toda esa historia fuerte, digamos, que yo te invito, aquel que vea este video, aquel que vea esta historia pasajera, que la apriete. Y si quieres saber el final de la historia o de por sí el trasfondo, venga para acá, me pregunta, che, loco, vine por el video o quiero saber qué pasó en tu vida, digamos. Vení y yo te cuento y de paso tomamos unos mates. A ver, Dios transformó mi vida totalmente. Hoy no necesito ninguna persona que venga y me dé amor. ¿Por qué? Porque Dios es el que me da amor y Dios es amor. Entonces, como Dios vive en mí, a ver, esta semana tuve una semana re complicada. O sea, estoy organizando mi casamiento, un montón de cosas y te desgasta mentalmente, te desgasta emocionalmente también muchísimo. Y llegamos a un punto que duele, digamos, estar un poco lejos de Dios. ¿Por qué? Porque obviamente uno cuando no le dedica mucho tiempo a Dios, esa relación empieza a flaquear un poquito. Pero eso es muchas veces lo que hace el diablo, digamos, te llega un momento para enseñarte algo. Por eso es que Dios lo manda, digamos, porque Él va y le pide permiso. Y así que yo agradezco a Dios porque todo el dolor que pasé hoy me lleva a darme cuenta de la paz inmensa que tengo en mi corazón, del amor que tengo en mi vida, de las personas valiosas que tengo a mi alrededor. A ver, yo no daba 2 pesos por nadie, o sea, yo era yo y listo. O sea, súper ofendido en mi corazón, súper lastimado y no confiaba en nadie. Y hoy en día yo sé que tampoco puedo confiar en las personas, pero así como Dios confía en que yo haga las cosas que Él dice que Él quiere, yo también tengo que perdonar. Yo también tengo que vencer esa cosa. ¿Por qué? Porque la palabra dice, o sea,
perdonar así como queremos que Dios nos perdone. Hablamos de, por ejemplo, de las personas, ¿viste? Que nos fallaron, que toca aquello. A ver, sí, pero nosotros los amamos a esas personas. Totalmente. Los perdonamos, les pedimos perdón porque muchas veces nos enojamos. Y eso solamente es Dios. Por ejemplo, ¿cómo es posible que, no sé, venga Martín, me pegue una trompada y yo le diga, amigo, no pasa nada? Este, no tiene lógica, pero ¿por qué? Porque Dios no tiene lógica humana. Dios es un punto sobrenatural y es lo sobrenatural que hizo en mi vida. Así que quiero dejarle ese mensaje. Entreguen su vida a Dios, por lo menos vengan, conozcan, pregunten, che, loco, explícame, ¿quién es Dios? Y ahí Hay mucho para hablar. hay mucho para hablar, hay muchísimo para hablar porque Dios es enorme y el mensaje final que les puedo dar es que Dios es real, es muy real. También como Dios es real y las personas siempre que dicen gracias a Dios, si Dios quiere, a ver, le estás atribuyendo que Dios existe, digamos, en tus palabras, sin que te des cuenta. Así que el diablo también existe. A ver, toda esa falta, todo ese dolor, eso no es tax impuesto por Dios. Eso es impuesto por el diablo. Ahora, cuando vos conocés a Dios, eso no tiene lugar en tu vida, porque Dios viene a limpiar todo. Yo lo que Dios hizo es que limpió totalmente mi vida. Hoy tengo panza, no me importa la verdad, o sea, me da igual. Yo antes me vivía mirando en el espejo a ver qué grano tenía, si me tenía que acomodar las cejas, me tenía que cortar el pelo. No, estoy regordo, qué sé yo, dejaba de comer. Una cantidad de cosas de pavada que pensaba, digamos, hoy en día eran cosas graves en su momento. Ahora yo sé que son pavadas porque dolor, hoy yo te puedo decir mi dolor es estar lejos de mi papá, que es Dios.